Well, good evening, everyone. It's just a little bit after 7. I want to go ahead and get started and honor people's time. We will be recording this session and then posting it tomorrow at some point in time or Friday at the latest. The chat is enabled, so if you have questions or comments, you can put that in there, and I'll pause for translation. Muy buenas noches a todos. Ya estamos un poquito después de las 7 de la noche y quiero honrar el tiempo de todas las personas que están atendiendo. Vamos a estar haciendo una grabación de esta transmisión y lo vamos a estar subiendo en el ya disponible para que todos lo vean a partir del día viernes. Voy a hacer las pausas necesarias para habilitar lo que es la interpretación. So tonight we're here to conduct another listening session where we are talking with our community about addressing our very critical facility needs. En esta noche estamos aquí reunidos para tener presentes a todos los que están escuchando y hacer referirnos a una necesidad muy grande de nuestra comunidad. In May of 2022 and again in May of 2023, the district proposed a bond to tackle these challenges, marking the latest efforts in a series of historical bond attempts. En mayo del 2022 y también en mayo del 2023, el distrito propuso lo que era un bono para podernos dirigir a estas situaciones y este bono está presente hasta el día de hoy. Since 1997, we have sought support from our community on 8 separate occasions, seeking funding ranging from $4 million to $18 million, and yet we remain without success. A partir de 1997, nuestra comunidad se esmeró en tratar de reunir fondos hasta reunir el total de $18,000, pero esos fondos no fueron reunidos, no fue exitosa la recaudación. The last successful bond passed in 1990 for $1.3 million, built the elementary school cafeteria and gym. El último bono exitoso que se pasó fue a partir de, excuse me, you said what year? 1990. A partir de 1990 y se utilizó para lo que fueron propósitos de financiamiento de la cafetería. In the last decade, we've had to sell off property, generating just over $3 million in revenue, much of which was used for needed repairs. En las últimas décadas tuvimos que hacer una venta de las propiedades para generar una utilidad de $3 millones y que se utilizaran básicamente en lo que fueron las reparaciones. And even with these measures, our issues persist, and our schools are aging and in need of repairs and updates. E inclusive a través de estos fondos que se generaron, nuestras instalaciones están constantemente deteriorándose y necesitando mantenimiento. Presently, we have approximately $640,000 remaining from the sale of district properties and no more assets to liquidate. En el presente tenemos un total de $640,000 presentes en el total con lo que contamos y que en este momento ya no disponemos de propiedades más que puedan ser liquidadas ni puedan ser vendidas. The district's operational budget provided by the state of Oregon primarily covers staffing costs, leaving insufficient funds necessary for renovations or upgrades. En este momento lo que es el presupuesto operativo del distrito está destinado para lo que es los gastos de personal y no nos dejan liquidez suficiente para el resto de los gastos que necesitamos. So this predicament is a common challenge for districts across the state. Over the years, the Jervis School District has pursued other funding sources, including grants and assistance in getting state legislative action for school funding. Este predicamento del distrito últimamente está dejándonos sin poder accesar a lo que son el financiamiento para las escuelas
y dejando lugar para que no haya suficientes préstamos para lo que es el presupuesto escolar. We are at a pivotal moment, compelled to ensure safe learning environments for our students and staff. Another failed bond attempt may force the school board into considering closure and consolidation with neighboring districts, as there are no other financial avenues that can address the magnitude of our facility needs. En este momento nos encontramos en una encrucijada importante para tratar de ver cómo podemos resolver el tema del vínculo en este momento financiero, y sin dejándonos pues una gran encrucijada para resolver lo que es el tema de la educación de nuestros niños o de la posibilidad de vincularnos con otras escuelas del distrito. So it might be tempting to sidestep this challenge. It's the very mindset that has brought us to this point in time. We owe it to our students to confront this issue head on. Podría ser un poco retador o tentador el poder resolver esta situación, pero le debemos a nuestros estudiantes el poder tratar de resolver de manera apropiada el tema de este vínculo. The district is committed to continuing to engage our community and finding out what the community will support. Our goal is to put a bond on the ballot, secure its passage, and finally address the facility concerns, allowing us to focus on the business of providing quality education in warm, dry, and safe environments. Nuestra responsabilidad en este momento es proporcionar el vínculo necesario para poder garantizar a nuestros estudiantes pues de una manera segura y apropiada lo que es este futuro económico para lo que es el distrito escolar. At any time during the presentation, I want to invite you to put items in the chat, and we'll address those as they come up. En cualquier momento a lo largo de la presentación les invito a que pongan cualquier tipo de comentario o de situación en lo que es el cuadro de diálogo que hay al lado y los podremos ir direccionando en el momento en que salgan aquí a relucir. So we're going to take a brief moment, or about 10 minutes actually, to go over what the last bond covered in May of 2023. Vamos a tomarnos un momentito, como unos 10 minutos, para repasar lo que cubrió la última votación o papeleta que se dio en mayo del 2023. Okay, hold on, let me go back. Ok, un momentito, voy a ir para atrás. Okay, so as a refresher, the Jervis schools, this is a summary of when they were built. You've got the 3 buildings left in the district. Our high school was built in 1963 with remodels and additions in 2009. To build the same square footage of a new high school would cost the district $79.6 million. Nada más a manera de resumen y para ir un poquito para atrás, las escuelas Gervais, tenemos 3 instituciones, 3 edificios que fueron construidos. La escuela secundaria fue construida en 1963, con lo que fueron un total de remodelaciones o agregados que se hicieron en el 2009 y que requirieron en ese momento, hoy en día se requerirían 79.6 millones para hacer ese tipo de remodelaciones o de agregados. The middle school is not really a school. It's got 2 sets of modular units. The first modular unit was constructed in 1999, and then a second unit was added in 2013, and there was an addition of the pole barn gym in 2015. A brand new middle school would cost the district $41.3 million. Lo que fue la escuela mediana o la escuela de en medio fue construida en 1999. Se hicieron algunas remodelaciones en 2013, ¿ok? Porque en realidad consiste de 2 unidades modulares. Una de ellas que fue la que se remodeló en 2013 y la otra que se hizo un agregado de lo que fue el gimnasio en 2015.
Una nueva escuela mediana en este momento tendría el costo de 41.3 millones de dólares. And finally, the elementary school was built in 1934 with remodels and additions in 1973, 1990, and 2013. The 2013 addition was actually a set of modular buildings, and a new elementary school the size of what we currently have would cost $65.4 million. Finalmente, la escuela primaria fue construida en 1934, se le hicieron remodelaciones y agregados en los años de 1973, 1990. Finalmente, en 2013 se hizo el último agregado o adición porque en ese momento consistía de varias unidades modulares. Una nueva escuela primaria del tamaño de la que tenemos actualmente tendría un costo total de 65.4 millones de dólares. So as a quick breakdown of some of the things that we were asking the voters to consider for the last bond, it was going to be a $24.49 million bond over 25 years. Como una manera de resumir, digamos, lo que nosotros estaríamos pidiendo a los votantes para que consideren, digamos, para sus votos por los próximos 25 años y cubrir una fianza se necesitarían 24.49 millones de dólares, que cubrirían 25 años. The majority of the bond dollars were going towards finishing Jervis Middle School at just over $19 million. They don't have a cafeteria, a library, science classrooms, or a kitchen. And so those are some of the projects that were going to be funded through the bond. Okay. La mayoría de los recursos, digamos, que se utilizarían como parte de esta fianza serían terminar el edificio de lo que es la Gervais, la escuela de en medio. Ok, en este momento es escuela mediana o de en medio carece de una cafetería, de una librería, de una clase de ciencias y de una cocina. Entonces, estos recursos de $19,604 con 512 se utilizarían principalmente para para estos recursos. When we created the middle school in 2013, we had to take a loan out to get the infrastructure set up so that we could bring the modulars in. And it was a loan that we are still paying on. And we were hoping that with the bond passage, we could pay off that loan. And that was $2 million. En el momento en que consolidamos esa escuela mediana, se sacó un préstamo, ¿ok? Para terminar la fase primera de esa escuela mediana. Y en este momento necesitaríamos pues pagar ese préstamo, que sería un total de $2 millones de dólares. And then for the elementary school, we were going with minimal repairs and renovations. The assessment that we had done by an independent architect said that while the building is old, it still had useful life left in it. And with this $1.2 million, it would have provided the warm, safe, and dry. Luego para la escuela primaria, ok, estaríamos destinando un total de fondos que hicimos una evaluación arquitectónica que dio como resultados el que a pesar de de que la escuela está vieja, todavía tiene vida útil en ella y haciendo algún tipo de estos reparaciones para sacar esta vida útil en esta escuela primaria, requeriríamos un total de $1,211,645. And then for Jervis High School, we were going to do some modernization of spaces, including electrical, plumbing, and ventilation, and upgrading some safety and security measures for just over $5.6 million. Y luego para lo que es el Gervais escuela secundaria, estaríamos trabajando en modernizar algunos espacios. Eso incluiría lo que es la tubería, hacerle mejorías a la tubería, a la parte de los sistemas de ventilación, ¿ok? Y en estos momentos el costo total cubriría un poco más de $5,600,000. And so you can see that the total bond would have been, or the total cost for making all of these improvements would have been the $28.49 million, and we would have received
$4 million from the state. Y como ustedes pueden ver, entonces el costo total para hacer todas estas mejorías sería un total de 28.49 millones de dólares, de los cuales recibiríamos un total de 4 millones del Estado. But because we did not pass the bond, we could not keep the $4 million that has to be returned to the state. Pero debido a que nosotros no pudimos pasar lo que era este depósito de garantía o esta fianza, fue que nosotros no pudimos recibir esos 4 millones del Estado. Here is just a conceptual drawing of what the middle school addition would have looked like. You can see by this yellow bus, the building right in front of the yellow bus at the front end of it is the existing middle school. So the items to the right of the bus would have been the addition. Esto es un dibujo conceptual de lo que sería el agregado, habría sido el agregado de la escuela mediana. Como pueden ver acá, detrás del bus amarillo está lo que se ve como la actual escuela media, ¿ok? La que existe en este momento. Y a la derecha se ven dibujos de lo que habrían sido los agregados de la nueva escuela de media. For those of you who are familiar with some of the bond projects that we had listed, there was an item called paving of parking lot. And some people did not like that project. Para aquellos que están familiarizados con lo que fue toda la situación relacionada con este bono o esta fianza, este depósito, había un proyecto que se llamaba asfaltar el parqueo y algunas personas no estuvieron muy contentas con la idea de este proyecto. But when you add the addition to the middle school, you're required to create infrastructure for that, including sidewalks and parking. So we couldn't have one without the other. Pero en el momento de hacer esta nueva escuela media, como requisito había que asfaltar y crear lo que eran aceras y parqueos. Entonces, la idea de este proyecto de asfaltar el parqueo no podía ir uno sin la otra. O sea, si se hacía la escuela nueva, se tenía que hacer lo que era el agregado del parqueo y de las aceras. This is an aerial view of what the middle school would look like. You can see that where the yellow bus is again. This is the current modular, and then you can see to the right of that building the new areas. Esta es una vista aérea de lo que es la escuela media en este momento y lo que habría sido el nuevo agregado. En este momento pueden ver ahí la vista de la galería vieja de la actual escuela y a la derecha se puede ver el nuevo edificio que se habría construido. How much would this bond have cost our taxpayers? So for this bond, it was going to be over 25 years. It would have cost $1.97 per thousand and would have generated $24.486 million. ¿Cuánto habría costado este depósito para todas las personas, para los colaboradores? En un total de todos los proyectos, pues habría costado un total de 24.495.126 dólares. Y en un plazo de 25 años, pues habrían sido 24.486.796 dólares. What that means is $1 per 97 cents. It's based on your assessed value, not what you can sell your house for. That's called market value, but how much the Marion County Property Tax Office assesses your property at. Eso quiere decir, digamos, que el valor, digamos, que se está contabilizando de la propiedad es 1.97 dólares por cada mil. No significa que es el mercado, el valor del mercado de su propiedad, que eso es un monto diferente. So we asked the Marion County Assessor's Office, what is the average assessed value both for within the city of Jervis
and then properties outside of the city limits of Jervis. And those are the green arrows pointing to the top two dollar amounts. Le pedimos entonces información a algunas inmobiliarias sobre lo que era el valor, digamos, del valor de asesoría, digamos, en la zona de Jervis, y ahí pueden ver las flechas verdes de cuáles serían los valores que fueron asesorados. So if you look at the Dentro city de- of Jervis, are you good, Sandra? Yeah, I'm good. Go ahead. All right. If you look in the city of Jervis, where it says has the initials RMV, that stands for real market value. That's not what your property taxes are assessed on. It's on assessed value, or AV. Entonces, si ustedes ven ahí la lista, digamos, de la ciudad de Jervis, en lo que dice las letras RMV, ok, es el valor real del mercado, ok, versus el AV, que es el valor que va a ser cobrado por los impuestos. Va a ser So- taxado. Sorry. Ujú. So in town, the average assessed value was 145,000 and some change. So that would have cost the taxpayer $286 a year, or $23.84 a month for this bond. I'm sorry, just to break over here, Dandy, there is a Carolina that's going to step in and do interpretation now for the following 20 minutes. Okay, I need to assign her the ability to speak, Creighton? Can you do that? I am looking for that right now. I don't know if I have that privilege, Okay. but Carolina, if you can I got hear her. us. I got it. Okay. So Carolina, you should be allowed to speak now, or can you do that? Can you hear me? I can, thank you. Okay. Hi, good evening. I apologize for the mix-up. I wasn't updated with the new link. Yeah. No worries. Carolina, Sanders, that you're was doing a great job. that was my fault. We're not doing simultaneous right now, so we're just going back and forth. So there is no specific Spanish channel. Oh, okay. No worries. Thank you, Carolina. Mhm. So, when we asked for the assessed value, the average assessed value for out-of-town properties, that number was $174,178. Cuando vemos el valor de las propiedades fuera de la propiedad, ese asesamiento fue de $174,178. Which meant that for that property owner, the previous bond would have been $343 a year, or $28.59 a month. Can you repeat that again? I I apologize. can. So for that homeowner, the bond would have cost that person $343 a year, or $28.59 a month. Ok, entonces significa que el bono de las casas se le hubiera costado al dueño de la propiedad $343.28 o $28.50 por mes. Digo, por mes. Thank you. So I have a question from the chat about how can we see the graphic in a larger format. I am not able to increase the size here on this platform, but I will be posting it, the PowerPoint online as well. So then you could look at it that way. Entonces tengo una pregunta del chat, que si se puede ver este gráfico un poquito más grande. En este momento no tengo esa habilidad de hacerlo, pero lo voy a poner en el chat o después lo voy a poner en público. To help some of our taxpayers with this increase ask, we had created a grant called the Bond Tax Assistance Grant. Para ayudar a las personas que asisten a pagar los impuestos, creamos este presupuesto que es el bono de impuesto. And so excuse me, Perdón, the idea behind, okay, I don't know what's going on here. no sé qué está pasando aquí.
So the idea with the grant is that we generate money from renting our facilities. La idea con el bono o el presupuesto es que podamos generar dinero. It's usually around $20,000 a year. And that happens when we rent space out to like soccer leagues that practice on our fields or people who have birthday parties. And we decided that we would dedicate some of those funds to providing grant opportunities for our citizens. Entonces, muchos de estas puede ser recaudación de fondos por medio de rentarlo para fiestas o eventos de deportes. Y creo que esta fue una manera de crear oportunidades, ahora sí, para obtener una subvención. And so in the spring of every year, applicants for the grant would fill out a very simple application. And they would have to fall within certain income levels as provided by the federal government. And then you could receive a grant of anywhere up to $200 to $250 for only the bond tax. Entonces, ahora sí que cada año las familias pueden aplicar en la primavera para aplicar para ahora sí, subvención. Y si aplicaban las familias dentro del presupuesto de ingreso, podrían darles ahora sí que 200 a 250 en lo que es el impuesto sobre bonos. And so you can see the grant amount comes very close to paying the whole increase of what the bond would have cost for most people. Entonces, si ustedes pueden ver la subvención, hubiera cobrado, ahora sí hubiera cubierto el aumento de lo que hubieran pagado los que están pagando el impuesto. So how do we compare to other districts? This is an important slide. And what we did is we just took Marion County. Entonces, ¿cómo nos comparamos a otros distritos? Si podemos ver el siguiente dispositivo y nos comparamos al condado de Marion. And you can see that Jervis School District is the only district in the area that pays $0 towards their buildings. Entonces, si ustedes pueden ver, el distrito de Jervis es el único en el área que paga $0 por sus edificios. So, for example, Mount Angel pays $2.85 per thousand. Por ejemplo, Mount Angel paga $2.85 por cada 1,000. And right now, for the November ballot, both Silver Falls and St. Paul have bonds on the ballot, and those rates could go up in November. Entonces, si ustedes pueden ver las áreas de Silver Falls y otras áreas, pueden aumentar el precio en la boleta de votación en noviembre. So let's talk about the actual results from the last ballot measure, the May election. Entonces, hablemos sobre los resultados de, ahora sí que la medida de la boleta del pasado noviembre, mayo. And you can see that we had a total of 1,139 people cast a ballot with 490 yes and 649 no. Y podemos ver que los votantes en total fueron 1,139, 490 de esos 1,139 fueron sí y 649 fueron no. In town, we had almost a 27% voter turnout. And of those people that turned out to vote, 57% of them voted yes. Entonces, en la ciudad tuvimos ahora sí que las personas que votaron 26.94%, eso significa que 57% votaron que sí. And then out of town or out of the city limits in each of those other precincts, you had anywhere from 21 to 38% voter turnout. Y entonces podemos ver en las áreas fuera de la ciudad que tuvieron de votantes 21 a 38%.
And so with that turnout, you can see that of those people that voted, anywhere from 57% to 100% of the people who voted no against the bond. Entonces, dentro de ese distrito, ustedes pueden ver que 57 a 100% votaron que no dentro del bono. And this is how it's been every election for the bond since we've been trying to pass the bond the last 8 times. In Yes, town, yes. sorry, go ahead. Sorry, I apologize. No, you're fine. Go ahead. Y así ha sido desde que se puso esto en votación en el bono que las personas han votado. Continue. In town, they vote yes, and out of town, they vote no. En la ciudad votan que sí, fuera de la ciudad votan que no. So with that said, we decided that after going 0 for 8 in trying to get a bond to pass, that maybe we needed to be asking deeper questions. Entonces, y viendo sido así, tuvimos que preguntarnos y hacer preguntas más profundas. ¿Por qué siempre ha sido así? So we had a polling company survey 300 people in the district, either in English or Spanish. Entonces, tuvimos una compañía de encuesta que le hizo la encuesta a 300 personas en inglés y en español dentro del distrito. These 300 people took a 20-minute phone survey. Estas 300 personas tomaron una encuesta por teléfono de 20 minutos. And one of the questions that they were asked was that if we were to put another ballot on another bond measure on the May 2024 ballot that would focus on safety, making critical repairs, upgrading classrooms and facilities, and we tried to generate $25 million, would you vote yes or no on this bond measure? Entonces, tratando de, ahora sí, tratar de, preguntándole a los votadores si se ponía esta medida otra vez en la boleta de votación, incluyendo lo que era la seguridad, ahora sí, haciendo arreglos críticos, reparando. What was the last part besides critical upgrading? Safety and security. Seguridad. Yeah, I said that. Okay. Okay. Sorry, I blanked there for a That's okay. moment. That's all right. And did you say, would you vote yes or no on the bond? ¿Y votarían sí o no en la boleta? So people responded that only a total of 48% of them could get behind that. They were kind of ambivalent. They didn't have real strong feelings about it. And then 35% of the voters said no, probably not, and 60% didn't know. Entonces, 48% personas dijeron que tal vez sí estaban de acuerdo con esto. 35% dijeron que no y 60% no estaban seguros. When a polling company is speaking with voters, they're really wanting to get responses that get you over 51%. When you start getting answers to questions that get you to 51%, then that's the direction that, or the guidance that we would need to figure out what the community would support. Entonces, cuando tenemos 51% o más, o que la compañía de encuestas empuja a tener una respuesta 51% más, esto se requiere, ahora sí que nos está guiando a la respuesta a dónde queremos llegar. And so when the polling company asked, okay, would you support a bond for the Jervis School District, or would you vote no on the bond, knowing that the district could dissolve and consolidate with a neighboring district? What would your vote be? It's only when posed with that choice, keep the district open and pass a bond, or close the district, that we get to 53%. Entonces también se hizo la pregunta cuando la compañía de encuesta puso sí, lo ponemos en la boleta y ustedes votan sí o no.
tratando de ver si, qué tal si después se desune este distrito y se une con otro. Cuando abremos y cerramos esa posibilidad, podemos llegar al 53%. So I'm coming back to this slide again. And if the district were to close, the district would be divided up amongst the 5 neighboring districts. And wherever your property was located, you would now be paying the bond or the property tax for that school district. Entonces me regreso a este dispositivo y vendo los distritos alrededor. Si el distrito se fuera ahora sí a desunir, a unirse a otros, usted entonces y se divide en diferentes, ahora sí, áreas, usted le tocaría pagar donde le toca el distrito más cercano. Remember that the last bond we asked for would have put your amount at $1.97 per thousand. So still significantly lower than 4 of those 5 districts there. Y recuerde que cuando pusimos esto en el boleto de bono la última vez, habíamos dicho que usted terminaría pagando $1.97 por cada 1,000, que eso significa que todavía está más bajo que las otras áreas alrededor. So the district has been, in the previous 2 listening sessions, we had an activity where people cut out projects and prioritize them. We're going to figure out a virtual task that you can do on your computer, but that's not ready yet. Entonces, ahora sí que viendo esto, íbamos a tratar de crear una tarea virtual, pero creo que eso no está listo viendo esta actividad. But next week, we are touring the facilities so that you can learn about the needed repairs. A mailer went out this week. You should be receiving it. These are the dates. And if you say you are already familiar with the elementary school, then I would plan on, if you don't feel like you need to tour it, then you could pop over to the middle school at 7 o'clock either night, or just make time for whatever buildings that you would like to view if you're not familiar with them. Entonces, si no está familiarizado con alguno de los edificios, sí vamos a tener esto en persona que usted pueda tener como un tour o una gira dentro de las facilidades. Puede escoger la que usted desee para que ustedes puedan caminar y ver cuáles son las reparaciones. Here's some Necesarias. pictures of the types of things that we're looking at repairing. Aquí hay algunas fotografías de algunas cosas que estamos viendo para que tal vez vamos a reparar. You'll see this is actually the heating system in the elementary school, the radiator with the wooden cage around it. That's done so children don't burn themselves in the classroom. Entonces, si puede ver aquí, esta cosa de madera es en sí un calentón con el rallador y está puesto así para que los niños no se puedan quemar dentro o se acerquen dentro del salón al aula. To replace that system with just the same type of radiator system and with updated cages around it would cost $245,000. To upgrade to a wall unit, like a regular heater, is $1.2 million. Entonces, para reparar el sistema de calentón y ponerlo las protecciones así como está ahorita, sería una reparación de $245,000. Pero para instalar o renovar completo y poner los calentones en la pared, por decir, sería 1.2 millones. And if you wanted to add air conditioning to that, it increases it to a total of $3 million. Y si quiere agregar el aire acondicionado a este sistema, sería al sumo a 3 millones. You can see that this is the boiler system and old electrical panels at the elementary school, and then some siding issues that need to be addressed. Entonces puede ver aquí también el sistema de calentón o boiler en la escuela y también tiene que ser actualizado, como también tiene que actualizar aquí lo que es el siding, lo que está viendo aquí en la pantalla y el sistema eléctrico o la tabla eléctrica que está aquí enfrente del boiler.
This is the middle school, which is really not a middle school, but just 2 modulars. You can see that this is the library, which is a very small space, no computers, no research center. Entonces aquí estamos viendo la escuela secundaria o middle school y si puede ver nomás son 2 modulares, no es realmente una escuela. Aquí al lado está viendo la biblioteca. And then you can see an example of the hallway, which is crowded, and that's not even the full student body moving through that hallway during passing time. Y acá al lado derecho puede ver que es el pasillo y eso no es todo la gente que está caminando ahí, pero como pueden ver no está tan grande. Here's some pictures of the high school. The top picture is the high school roof, which is beyond repair. It needs to be replaced. The estimates on that are coming in at just over $3 million. Entonces aquí estamos viendo el techo aquí de la escuela preparatoria. Este es el techo que tiene que ser reparado. Solamente en ese techo sería el arreglo de 3 millones. You can see this is a picture of the locker room, which is the original 1965 locker room. Y entonces podemos ver ahora sí que el cuarto aquí abajo de vestuarios y este es originalmente de 1965. And then we have another picture of the type of deterioration that's occurring within piping and insulation all throughout the building. Y luego acá a su lado izquierdo podemos ver la deterioración de las tuberías y otras cosas fuera de los edificios. So again, a reminder of the tours. Una vez Here is más. a QR code. If you click on that, it takes you to the new bond webpage. There is an FAQ section and there'll be more information about what we heard tonight just in this presentation. Una vez más un recordatorio sobre las giras en el dispositivo anterior y también aquí está el QR code donde lo va a llevar para ahora sí más actualizado en el bono y lo que se quiere poner en la boleta de votación y lo que hemos hablado esta noche. So I'm going to actually since there's not a whole lot of us here, I'm going to allow everybody to talk. And so if you have things that you would like to share or ask questions about, you'll have the ability to do that. Just give me a second. Entonces, como no somos muchos, voy a dar el tiempo para si alguien quiere hablar o conversar o decir algo. Voy a darle la habilidad de hacer esto. Deme un momento. Okay, I think everybody has the ability to talk. You can unmute yourself. You can raise your hand and ask a question. I'm here for you so that we can get some good feedback. Entonces, todos tienen la habilidad de hablar, prender su micrófono si lo tienen apagado en silencio. Y estoy aquí si tienen una pregunta. When would the next bond measure be up for voting? Caroline, you want to go ahead and translate that question, then I'll answer it. Yes. ¿Cuándo va a ser la siguiente medida de votación? Should the board decide to go for another bond, they'll make that decision in January or February, and then it would be on the May 2024 ballot. So just in a few months. Si la mesa de directiva decide ponerlo esto o llevarlo a votación, sería puesto en la boleta de votación para mayo 24. Question in the chat, how long will this bond, I'm assuming it's how long will this bond be in effect for it if it should pass? Okay. Hay una pregunta en el chat. ¿Por cuánto tiempo va a estar en efecto este bono si es que pasa a votación? Typically, the districts go out for bonds asking between 20 and 25 years. And so that would be a board decision based on how much
the projects will cost. So it wouldn't be longer than 25 years. Típicamente, si es aprobado, se pone en votación y si es aprobado, por lo típico es de 20 a 25 años. No pasa más de 25 años, pero todo depende del costo de los proyectos. You kind of have to think of it like a mortgage on your house. You know, usually people have mortgages anywhere from 15 to 30 years. The kinds of expenses that we have in relation to our house here would be similar to a mortgage. Entonces, similar a ahora sí, una hipoteca de casa, podríamos pensar así que tenemos que tener como un pago así y tratarlo como similarmente si fuera una hipoteca de casa. So a person asked if there was a way to know what other kinds of things that would lose. So if the district were to close or consolidate, there's several things that happen. First of all, your property values are going to go down. It's not looked favorably upon when a school district closes, just like people buy in areas that have solid schools and good school districts. When your school district closes down and dissolves, that's not viewed favorably. So that your value of your home is going to go down. We also host the Marion County Food Share program. That program, the only thing we do is provide the space for them to distribute food. We don't contribute any money or food to that program. But because we're considered a rural school district, they're able to have a food share location here. If we were to go away, if the school district goes away, we will no longer be that site. So people would need to go to Salem or Woodburn for food share. Sorry, Carolina, go ahead. Okay. Let's see if I get all this. Entonces, una cosa que preguntaron es que qué pasa si se cierra o se consolida el distrito. Bueno, una de las cosas que pasa es que sus propiedades, como sus casas, el valor baja. Cuando una área o el distrito cierra, no es favorable porque el valor de las casas bajan. Ahora sí que por eso luego compran en un lugar sólido porque el precio se mantiene. Cuando también anfitrionamos o somos anfitriones del programa Food Share, no ponemos dinero o hay dinero ahí que contribuimos, pero sí ayudamos a anfitrionar. Entonces, si eso se cerrara o ahora sí consolidáramos en otras áreas, las personas que vienen aquí tendrían que ir como a Woodburn o a Salem para ese ayuda de ese programa Food Share. The other piece of that is it's unlikely that whatever district took us over would keep the schools open in this town. The value in the middle elementary school is really in the land. The receiving district could choose to sell that land. So that means that your children will be bused to other communities to go to school. They won't be able to walk to school. It will be more difficult for people to pick their kids up. Entonces, la otra cosa es que si se divide o se consolida, hay consolidación en esto. Podría ser que el otro distrito que haya comprado esa propiedad o esa área, esa zona, puede ser que provean transporte o sea que no y pueda causar dificultad en el transporte, en la distancia de caminar. The high school would most definitely be closed. I would see that we've had conversations with Woodburn. They more than likely would take charge of the in-town students. And so they're not going to keep Jervis High School open. Those kids would go to Woodburn High School, or depending on where kids live, they'd go to Silver Falls or Salem Kaiser. Entonces, también hemos hablado con Woodburn si mantendrían la preparatoria de Jervis abierta, ellos no lo van a mantener abierto. Entonces, ahora sí que habría división en dónde irían esos estudiantes. Woodburn se encargaría a los que están más cerca del centro de la ciudad, pero los demás tendrían que ir al área de Salem Kaiser
o aún a otro lado? The preschool program, you know, we have a very robust and large program. I don't know that those slots will go to the receiving district. They would have to apply for them, but we would not have a preschool program operated by the school district any longer. Entonces, el programa preescolar que tenemos es muy robusto, no es algo que nos quedaríamos con él o proveeríamos más por ello, más bien responder por ello. Entonces, tendrían que ellos aplicar a otros distritos, pero no es garantía que los acepten. And many of our employees actually live in town or live in the district, and there is no guarantee that they will get employment in the new school district. Because they're not necessarily going to need all of our teachers or all of our instructional assistants. Entonces, no hay garantía de que también vayan a aceptar a todos los asistentes de instrucción o maestros o el personal de la escuela en las escuelas si ya tienen lo suficiente. And, you know, the school district is the largest employer in town. And if the school district is no longer here, I'm not sure what's left in town to kind of bring people together and serve as a unifying cause. Entonces, el empleado o el empleo más grande aquí es el distrito. Entonces, si el distrito ya no existe, no sé qué más va a unir a las personas aquí dentro de la ciudad. We had a question in the chat that asked if we consolidated to another school district, how quickly could that happen? Entonces, tuvimos otra pregunta en el chat para ver si hay alguien, si se podría consolidar qué tan rápido sería que esto sucediera. And if the bond were to fail, if the board decides to go for one, the school board would begin conversations, and there are some timelines that are mandated by law on how that happens. And so it would happen more than likely June of 2025. Entonces, si falla la subvención y no hay apoyo, ahora sí por decir, tenemos una línea de plazo. Entonces, esto dentro de los límites de las leyes que lo permiten, esto sucedería junio 2025. There's a question in the chat, but it's in Spanish and I can't read it. Hay una pregunta en el chat, está en español y no lo puedo leer. And I can't see it either. Can you see it? Oh, My Spanish is a little rusty, but I think it's asking if the taxes will be paid in November or if they're spread out monthly. oh, I see. Okay. Do you want to translate that, Okay. Carolina? Entonces, la pregunta es si los impuestos van a ser en noviembre o va a ser mensual. Esa era la pregunta que estaba en el chat, más o menos. So you get a property tax bill in October usually, and it's due in November, but they let you spread the payments out. And so, you know, you can choose to pay your property taxes however works for you financially. But the Marion County won't take $28 a month for the bond. So you can work that, you'd have to work that out with them. Entonces, sus impuestos en sí siempre van a ser conforme se los cobran, ya sea en noviembre, a las propiedades o los impuestos de propiedad. La única diferencia que va a haber en eso, o cuando usted lo paga, si lo paga mensual o lo paga en noviembre, es que ya no le va a sacar el condado de Marion los $28.00. I want to point out that the grant, the grant for the bond assistance was also for renters. And so there is a way on the application that renters could apply for this assistance if your landlord raised your rent because of the bond. Entonces, también estábamos viendo sobre la asistencia de los bonos, si podían aplicar para ahora sí que las personas encargadas de cobrarle la renta tenían que hacer esto. Pero es algo que estábamos viendo. Can you repeat that again? I think I messed up the wording. That if you are a renter and your rent goes up because
the landlord's property taxes went up because of the bond, you could apply for relief as well. Entonces también si la persona encargada, en este caso el manager del que está rentando, le cobra porque le aumentaron a él los taxes, el bono también le puede aumentar a usted. Another question in the chat was that I mentioned if the bond isn't passed, students may have to get bused to other districts. How quickly would that happen? Otra pregunta era que si la subvención no pasaba o no era aprobada, ¿qué tan rápido podían proveer transporte a los estudiantes que necesitaban transporte de autobús a otros lados? So again, that would be once the consolidation was finalized. So, June of 2025, we would probably try to negotiate that we get to finish the school year. But then when you start September of 2025, that's when students are bused to their new school districts. Entonces esto continuaría, pero ya en septiembre de 2025 ya sería cuando llevarían ese transporte a las nuevas escuelas o los estudiantes tendrían ese transporte a las nuevas escuelas que les tocaría. There's another question in the chat. It says that some people think the district is bluffing and will not close. Is there a way to prove that the district is indeed serious? Ahora sí que hay una pregunta en el chat donde preguntan si en realidad es que va a cerrar el distrito o nomás están diciéndolo por decir, o si realmente están hablando en serio. So what I can share is that this is a very serious, if this, then that will happen. It is not something that anyone takes lightly. This is creating distress for our employees and some of our students. But the simple fact that we have no assets left to sell and the magnitude of serious facility issues we have, if we don't pass the bond, there is no other solution. We cannot have students going to schools in facilities that are not only not safe and warm or dry, but don't provide them with the educational opportunities that they deserve and need to be competitive. Our kids don't have science classrooms. Our students are either freezing at the elementary school wearing coats or sweating in the classroom because they can't control the temperature. There is no other option if we don't pass the bond. And from the board's perspective, if you're 0 for 9, meaning we've gone out 9 times and they've said no, well, then that's the answer. Entonces, en respuesta a su pregunta, esto es en serio. Esto no hay otra alternativa. Si ustedes piensan que esta es una situación donde estamos en situación, si es que esto está causando mucho distrés tanto en los empleados, en el personal, como en los estudiantes. No hay otra manera de cómo decirlo. Ya no tenemos bienes para ahora sí negociar o vender. Si la subvención no es aprobada, esto es lo que va a suceder. Si ustedes vieron la votación o lo han visto que de 0 a 9 veces a lo que ha dicho el distrito, eso es lo que va a hacer. Tenemos estudiantes, ya sea que están pasando muchísimo frío o están sudando de mucha calor. No hay otras opciones. Esto es lo que es. And I And see you have your- excuse me, Dandy, before you Yes, go hi. ahead, I just want to ask, I want to ask Carolina if she's okay with taking a break right now. Yes, I was wondering when someone was Yeah, going yeah, to yeah. play. Great. Good job, Go ahead. Carolina. Good job. Thank you. Great. Thanks. Thanks. Mhm. Anna, I see you have your hand up. Ana, ya veo que tiene su mano levantada. Hello, can you hear me? Yes, I Hola, ¿me can. pueden Okay, escuchar? perfect. Sí, perfectamente. So it's not a question, it's more of a comment, and it's something we've been sharing with our family and community. And I just kind of wanted to say it again here, something that you pointed out that I think is super important to really realize about this bond is that either way, we're going to end up paying for a bond. And so, and sadly, it's likely going to be at a higher rate than what Jervis is asking if this does not pass. So I feel like people, if this doesn't pass, we need to be prepared that we're going to be paying for a higher bond with another district and not have this in our community, which has been such a blessing. And
So we're just really I'd like to encourage everyone, if you're eligible to vote on this, whether you have children or not going to this district, we encourage you to vote in favor of passing this, because it would just, you know, as a community as a whole, it would just be super sad. And you're going to end up paying for a bond. Bottom line, you're going to pay. So why not pay for your own community at likely a lower rate? So thank you. You're very welcome, Anna. I would love if you would email me so I can ask you a couple of other questions offline. Sure thing, no problem. Thank you. Okay. Yes, sorry. I just wanted to go ahead and interpret for what Ana Yes, just said. sorry. Is Yes. that okay? Ok, Ana estaba haciendo un comentario en realidad relacionado con lo que es el tema del depósito, ok, o lo que es la garantía. Al final de cuentas vamos a terminar todos pagando esta garantía, aunque sea un precio más elevado. Y lo haríamos, ya sea que la solución es invitarlos a todos a votar por esta garantía, por este depósito, porque sea lo que sea, vamos a terminar pasando o pagando por una garantía en otro distrito y probablemente nos saldría más caro. Entonces la idea sería invitarles a todos, ya sea que tengan niños o no tengan, a que apoyen la votación a favor de que pase este depósito en nuestra comunidad. Go ahead, Andy. Okay, thanks. We have another question in the chat. The question is, how long will it take the repairs after we pass this bond? Tenemos otra pregunta en la caja del diálogo en cuanto a cuánto tiempo va a tardar en darse todas estas reparaciones necesarias una vez que se pase lo que es el depósito o la garantía, se apruebe. So after a bond passes, it's not like the next day we start breaking out the hammers and the saws. We have to sell the bonds first and get financing, kind of like your home loan. Una vez que pasa o se aprueba lo que es este depósito de garantía, no es como que inmediatamente se pueden dar todas las cosas de una vez. Primero que todo tenemos que empezar a vender este depósito de garantía para podernos financiar, similar a como sucede cuando ustedes tienen la venta de una de las hipotecas de su casa. So the bond project pricing is built at prices for around a June 2025 start date. Entonces, lo que son los precios, digamos, del proyecto de esta garantía van a venirse dando con un tiempo estimado más o menos alrededor de junio del 2025. And it will take a couple of years to get all of the projects done. Y tomaría como un par de años para que se lleve a cabo todo el proyecto. Another comment in the chat, everyone should understand that driving our kids to other districts is going to be hectic. Otro comentario que escribieron en el diálogo es que todos deberíamos entender que estar manejando, conduciendo y transportando a nuestros niños dentro de otros distritos va a ser un poco crítico o difícil. And then someone just chiming in that, yes, we need to make sure that we are explaining in all of our languages that no matter what, we're going to pay more. Y sí, alguien también está aquí haciendo eco de que deberíamos explicarle a todas las personas en todos nuestros idiomas que definitivamente si no aprobamos esto, pues vamos a terminar pagando más. Christina, I see you have your hand up. Did you want to talk? Yes. So you mentioned 3 million for the HVAC in the elementary and then 3 million for the high school roof. Can you talk about, are there other things? Obviously, those are like non-negotiables. Can you talk about other non-negotiables that because right now I'm sure people are thinking, oh, 6 million, why are you asking for a larger chunk? Can you talk about those other things that when you walked through recently have to be addressed? Mencionaba Tina en este momento sobre un par de montos acá, lo que son los $3 millones necesarios para lo que es la escuela primaria.
una reparación en la escuela primaria y también 3 millones necesarios para lo que es la reparación del techo de la secundaria. Estos montos son no negociables. ¿Se podría referir, por favor, a otros montos que también son no negociables? Ujú. So, when we were doing the in-person listening sessions, we then gave everybody slips of paper that had the project lists on them and the amounts that they were. Cuando estuvimos haciendo las sesiones en persona y escuchando, le dimos a cada uno de los participantes papeles para que escribieran cuáles eran los, I'm sorry, the papers that you passed on to the in-person were for what purpose? They had the project lists on them from the last Oh. bond. Ok, cada uno de los papeles contenía la lista de lo que eran las reparaciones necesarias con el último depósito o garantía. And so there were some non-negotiables. Like if we pass the bond, that, you know, this amount of money is already accounted for. Y habían algunos, habían algunos componentes ahí que eran no negociables, como por ejemplo, bueno, si aprobamos esta garantía, ¿cuáles son los pendientes que van a ser, que son no negociables, que ya de por sí tienen que estar? So obviously replacing the high school roof was a non-negotiable. Obviamente, entonces, reemplazar el techo de la escuela secundaria era uno de esos aspectos no negociables. Upgrading the heating system at the elementary school without air conditioning was non-negotiable. Lo que era pues la mejoría del el sistema de calefacción era otro de los puntos no negociables también. Anything labeled as safety and security was non-negotiable. So that was secure front entryways, camera systems, fencing, fire doors, fire suppression. And that was all non-negotiable. Todo lo que eran temas de seguridad y de protección, como por ejemplo las entradas, las cámaras, lo que eran dispositivos antiincendios, todos esos eran temas o reparaciones pendientes que eran no negociables. And then people were able to go through and prioritize, okay, what are the other things that are still important? And what you need to know is that these project lists, we started whittling down the project list at the very first bond back in November of 2021. Y luego la gente pues tenía todo el derecho de pasar por esa lista de todos las mejoras, y todo esto pues lo pasamos en una lista que iniciamos en 2021. And so we also included things like science labs for both the middle school and high school as non-negotiable. Kids need to have an actual science classroom where they can learn how to learn the content area in the appropriate way. Y también incluimos cosas que eran no negociables, como por ejemplo los laboratorios de ciencias. Eso los incluimos tanto para la escuela media como para la escuela secundaria. Esos, pues por supuesto, son cosas no negociables. Los niños necesitan tener espacios para aprender ciencias en esas dos escuelas. And so very quickly, those amounts added up to over $8 million. And then there were still things that the people participating said, well, this is important. Our kids need to have this. And so we had them capped at 18 million, but then they kept adding things. So that's why we're going to create a virtual prioritization list for people out who couldn't participate in person. Y bueno, todo eso sumó más de $8 millones. Sin embargo, las personas seguían agregando cosas que consideraban que debían ser no negociables, y al agregar esas otras cosas sumó un total de 18 millones, y esa es la razón, y seguía aumentando. Esa es la razón por la cual ahora vamos a crear una lista virtual de prioridades para que las personas que no tuvieron chance de asistir en persona a esa reunión puedan agregar en este momento ahí cuáles son las prioridades que consideran que sean no negociables. Another question in the chat was, besides building repairs, are you doing other upgrades like technology or better classes other than rural programs?
Otra pregunta que está en la caja del diálogo tiene que ver con que si vamos a hacer, aparte de las mejoras de construcción o remodelación en las escuelas, que si tenemos algún otro tipo de mejorías como lo que son mejorar la tecnología o alguna otra técnica para hacer mejores las clases de los estudiantes. So yes, in the first in the bond project in May, we had line items that would have increased opportunities in health-related fields, like having our own kind of medical class. And we are also in the process of applying for a grant that it won't give us enough money for what we need, but if we had the bond, it will help for a hospitality business food service program where kids would learn how to establish their own restaurants and learn how to work in marketing and establishing business plans. That's all college credit. But we don't have the space at this time to be able to implement the program without the grant and the bond. La respuesta es que sí, en algún momento, cuando consideramos lo que era el depósito en el mes de mayo, conversamos sobre las posibilidades de hacer mejoras en lo que eran temas relacionados con la salud. Y también si se daba la donación, tal vez no habría sido toda completamente suficiente, pero sí habría sido con una garantía más o con una donación te podía complementar para ayudar a que los estudiantes tuvieran algunos créditos futuros que les sirvieran en el tema de la hospitalidad o el mercadeo. Pero sí fueron contemplados. And then I just wanted to restate that if people are renting and their rent goes up because the landlord increased their rent due to the property tax increase, they can apply for the grant as well and get some relief there. We know that landlords do pass on their increases to renters, so we thought it was important to be able to include that group of people in our grant. Y quiero hacer énfasis en que aquellas personas que están rentando propiedades cuyos caseros van a hacerles algún tipo de incremento en su renta debido al incremento del impuesto sobre la propiedad, tienen derecho a aplicar a esta donación para ayudarse con lo que es este incremento en sus rentas. Okay, are there any other questions or, oh, yep, here's one. Okay, ¿hay más preguntas? Y aquí hay una. So, so the comment was basically about making sure we are educating people about why the government is unable to take care of this kind of a need and why it's really the responsibility of each community to take care of their local schools. Entonces, el comentario es sobre si nosotros estamos realmente educando a las personas a que entiendan por qué el gobierno no puede cubrir con este tipo de acuerdos y por qué entonces si le estamos dando educación a las personas de que tienen ellas mismas que hacerse cargo de este tipo de garantías. Okay, well, I want to thank everybody for coming tonight. Feel free to reach out to me, either call the district office or email me. It's Dandy Stevens, and I'm on the website right there on the homepage, or come on into the district office anytime, and Creighton and I would be more than happy to answer any questions you might have. If you want to get involved, you can also reach out to us and we'll connect you with some parents who are starting to form what's called the Political Action Committee. I'll let you translate, Sandra, before I get going. Sure. Bueno, entonces quiero agradecer a todos los que están acá por su participación, por su asistencia. Quiero decirles que yo me encuentro en la oficina del distrito. Mi nombre es Dandy Stevens.
Craig y yo estamos ahí ubicados por si quieren pasar en cualquier momento, podemos contestar cualquiera de sus preguntas. Y también si quieren formar parte de un comité de acción política que están coordinando o están formando algunos de los padres de familia. Go ahead. So a political action committee is made up of community members, parents who go out and they gain support for the bond. They educate people on the bond and what it will do for their school and their community. And it's really just focusing on getting the vote out, getting the yes vote out. So we've got some parents who have already stepped up. So if you would like me to connect you, email me. They will also be at the bingo night, November 7th at the elementary school. And there will also be information at the gang task force meeting at the middle school on October 26th, as well as during our walking tours. So in the next week, you'll have plenty of opportunity to get the information about how to get connected with PAC. Lo que es un comité, digamos, de lo que es, un comité de acción política consiste en un grupo de padres o miembros de la comunidad que están educando a las personas e invitándolas a votar para pasar lo que es esta garantía. Van a ver, por favor, comuníquense conmigo, yo les puedo brindar asistencia porque estos padres ya han dado un paso al frente para unirse a este comité. Si quieren información para unirse también, escríbanme por correo. Va a haber información sobre eso también en el bingo que se va a dar en la escuela primaria el día 7 de noviembre. También va a haber información en lo que es la información sobre los juegos que se va a dar en la escuela media el 26 de octubre. All right. Well, thank you, everybody. I hope to talk to you soon and have a good night. Bueno, entonces gracias a todos. Espero que tengan una buena noche y espero hablarles pronto.